Pues nada, gracias a todos por estar aquí, a las personas que no conozco, que no me conocen, y a las que sí que me conocen de hace mucho tiempo y que me están apoyando y que han hecho pues que no se queden sin empatía. Gracias a todos. Yo me llamo Sonia Coloma, soy terapeuta y formadora holística, me dedico al mundo de las terapias energéticas y también soy formadora en ello. Y bueno, pues esta charla, esta conferencia, llevo de un tiempo a esta parte pues, con un sentir muy grande de empezar a compartir, ¿no? Pues, todos estos temas, porque siento que también hay como una necesidad de conectar con toda esa sabiduría y todo eso que hay un poquito más allá, ¿no? A nivel de conciencia, de despertar. Y bueno, pues creo que el tema de la vida después de la vida es un tema muy bonito, que muchas veces, bueno, es un tema que según cómo vivamos pues, el duelo, según cómo entendamos estos temas, pues nos puede producir cierto medir, ¿vale? Pero yo quiero traerlo desde el amor, fuera de cualquier creencia religiosa, etc. Esto, bueno, para mí, mi sentir respecto a este tema va mucho más allá. Esto no es una sesión, no es una charla de terapia para el duelo, mi función aquí no es la de ser psicóloga ni terapeuta, aunque a lo mejor puede ser que el hecho de conectar bueno, de lo que os explique os llegue de alguna forma y os pueda resultar terapéutico si alguien está... Ay, iba a decir, ay, ya vienen los seres queridos. Bueno, pues esto, que si alguien está viviendo por alguna situación que tenga que ver con este tema, está viviendo algún proceso de duelo, etcétera, pues que puede resultar pues, hasta terapéutico, ¿vale? La charla se va a componer pues, en la ponencia que voy a dar, con unas diapositivas que me he preparado, que más bien es mi chuleta, ¿vale? Porque con la menopausia el cerebro me hace a veces cortocircuito y me quedo en blanco. Y va a haber una meditación también, en la que, bueno, no es obligatorio participar, quien quiera hacerla pues la puede hacer, con la finalidad de abrirnos a nivel de corazón, de amor, y conectar con el amor de nuestros seres queridos que han fallecido, que ya no están aquí. No es una sesión de mediunidad, aunque puede ser que pasen cositas mágicas, pero yo esto no lo prometo. Y luego, pues al final, pues me gustaría que vosotros, quien quiera participar, aportando por su experiencia o qué ha sentido durante la meditación, o si quiere compartir algo, alguna pregunta, etcétera, pues bueno, me encantaría escuchar, ¿vale? Y nada, pues vamos allá. Vamos a ver la muerte, que es la muerte, ¿no? Que todos es como que la entendemos como algo desconocido, que nos da miedito y tal. La muerte ahora mismo es como si no existiera, ¿no? A nivel cultural es como, claro, sabemos que existe la muerte, pero así como antiguamente, pues el concepto de morir estaba tan presente en las familias como en los nacimientos, ¿no? Pues ahora es como que a los niños se les educa en que la muerte no existe, se les aleja del concepto de muerte. No quiero decir que se les tenga que poner delante de una persona fallecida y tal, porque son niños y tal, pero sí que es verdad que es como que queremos que no vean esa parte, ¿no? Que también forma parte de la vida, del ciclo de la vida. Por supuesto habría que adaptarlo y explicarlo pues, a su entender, a su nivel de conciencia, pero es como hay algo ahí como muy hermético, ¿no? Además, el tema de la muerte está muy ligado a la cultura o a la religión. Esto ahí también depende un poquito cómo nos tomemos nosotros el tema, si lo vivimos desde la sombra o lo vivimos desde un lado un poquito más luminoso o más consciente. Aquí en Occidente, pues además se suele asociar a un arquetipo maligno, tenebroso, ¿no? Tenemos todas esas festividades que cuando se celebra el Día de los Muertos y tal, pues es como que muerte, putrefacción, cositas tal, ¿no? Que se puede vivir como una fiesta también. Y hay cosas que cuando se ligan a estos arquetipos como un poco más sombríos, más tristes y tal, pues estos son cosas que también dificultan los procesos de duelo y de tránsito, tanto a las personas que pierden a ese ser querido como a la persona que sabe que está en ese tránsito de dejar la vida, pues también es como que no nos deja desapegarnos, ¿no? Cuando a lo mejor ya hay una parte del ser que está ya necesitando trascender. Hay otras culturas en las que, por supuesto, también hacen su duelo, porque el perder a un ser querido pues, siempre es difícil, ¿vale? Pero lo viven desde otra idiosincrasia, ¿no? Desde otra idea mucho más luminosa, porque interpretan que la muerte es como ese paso previo al volver al hogar, al origen, ¿no? Ese hogar espiritual del que todos venimos. Entonces, por supuesto, tendrán su pena,
incluso hay culturas como la hindú, hay muchas culturas orientales que celebran la vuelta al hogar de esa persona, ¿no? Del espíritu de esa persona que ha fallecido y que por supuesto aman. Entonces, ¿qué es morir? Para mí morir, después de todo lo que he visto a través de mi trayectoria como terapeuta y tal, y por también experiencias mías personales, lo que entiendo es que morir es nacer en un estado diferente, ¿no? Si nos ponemos a pensarlo, antes de nacer, que estamos en el cuerpo de nuestra madre, ¿no? Pues ese vientre es todo nuestro universo. Ahí está todo lo que necesitamos. A ver, ahí es verdad que somos muy pequeñitos, aún no tenemos conciencia del mundo y no nos paramos a pensar que hay más allá, pero sí que hay un sentir a nivel inconsciente de que ahí lo tenemos todo y que uno no se imagina que hay más allá. Pensamos que ese es todo nuestro universo hasta que nacemos, ¿no? Y venimos a la vida y resulta que esa dimensión cambia, ¿no? Pues el morir es algo parecido. Es dejar este cuerpo, este traje, tu conciencia, tu personalidad, tu espíritu, tu energía, todas las cosas que has vivido y todas las experiencias que te llevas contigo y lo que eso ha provocado en ti, sale en otra forma y se acopla o se une pues, a ese plano espiritual o astral, ¿no? Pues que está ahí, que está en todas las cosas, que nos rodea. Bueno, en fin, para mí es trascender de otra manera. Es, me quito el traje, ¿no? Porque ya no me sirve, porque ya está mayor, o está enfermo, o con el accidente que he tenido esto ya no me sirve para nada, y pasamos a otro nivel donde, bueno, pues empezamos a conectar, a seguir siendo nosotros, pero seguimos evolucionando, seguimos creciendo de alguna manera. También, bueno, morir, cuando morimos, se cierran ciertos ciclos, ¿no? Se dice que cuando venimos con ciertos contratos o misiones que son un poco las que el espíritu elige experimentar en cada vida que encarnamos, pues porque el espíritu en sí no es solamente lo que somos aquí, no solamente es la energía que está aquí encerradita en este cuerpo, que realmente no está, el espíritu no está encerrado aquí en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo, una proyección en la tercera dimensión en la que el espíritu se conecta para vivir la materia, pero nuestro espíritu, realmente nuestro cuerpo espiritual, a través de la metafísica y tal, se entiende como un cuerpo que nos envuelve, que nos conecta desde el estado material hasta la fuente. Y ahí, en esas diferentes dimensiones, se va a proyectar de una manera diferente. Esto luego lo iremos viendo. Lo que hace el espíritu, el alma, cuando estamos encarnados, es recoger todo el aprendizaje de todas esas vivencias y todos esos contratos o pactos o relaciones que hemos acumulado en vida para llevártelas, ¿no? Es como si tú llenaras tu USB de información y cuando llegas y trasciendes, la metes en ese archivo general que es tu espíritu, descargando información, ¿ya? He cumplido todas estas asignaturas y a su vez, porque el espíritu es el espíritu, pero es que todos venimos de lo mismo, es como si hubiera un espíritu universal aún muchísimo mayor, que se subdivide en miles y miles de millones de fractales, que adopta diferentes formas de existencia, de vida, plantas, minerales, animales, personas, no solo en la Tierra, hay mucho más allá. Y al final, el gran espíritu o esa fuente de la creación que desde donde está no puede experimentar la materia, ni los planos dimensionales que hay más abajo de esa fuente, lo que hace es servirse de todas esas divisiones para recoger todo eso y llevárselo a esa unidad que al final somos todos, ¿no? No sé si habéis oído hablar del concepto de que todos estamos conectados, ¿no? Pues al final cada uno de nosotros somos como pequeñas lucecitas que estamos contribuyendo a una experiencia global, de una existencia, de una entidad muchísimo mayor, entiéndase como Dios o como cada uno quiera entender. Aquí pues, he puesto un poquito la frase esta de que como en los partos hay fallecimientos, como nacen en otro estado, pues más dulces, más rápidos, y hay otros pues, que son más dolorosos, más lentos o dificultosos. Y el tránsito, bueno, ¿cómo se produce? ¿No? Imagino que aquí todos tenemos seres queridos que han trascendido y, bueno, quien más o menos pues, ha podido vivir en primera persona o tal, pues como bueno, el proceso de una persona, de un ser querido, sobre todo cuando es muy allegado al morir, ¿no? Normalmente, por lo que yo he podido captar a nivel de, bueno, pues a veces de terapia, por
porque ha habido momentos en los que hay gente que está muy despierta, que está muy puesta en estos temas, ¿no? De la energía, del reiki, de tal, pues me han pedido hacer reiki a una persona pues que ya me queda poquito para pasar al otro lado. Entonces, la persona que me lo pide es porque entiende un poquito del tema y porque sabe que eso le puede ayudar a, de alguna forma, irse como más en paz, ¿vale? El reiki no va a hacer milagros en el último momento, pero sí que puede ayudar a tu energía, esa que va a desprenderse de ti, a descargarse de ciertas densidades o cositas que se han ido acumulando y que te impiden hacer ese tránsito de una forma más dulce, más liviana, más consciente. Entonces, cuando envío ese reiki, lo que se me muestra es, yo no sé en qué momento la persona va a fallecer, no lo puedo saber, pero sí como nuestro canal energético que tiene, bueno, una energía o la capacidad de conectarse a la energía de la Tierra, que es un poco esa toma de tierra que nos conecta a la materia. Yo la primera vez que me pidieron un reiki para una persona que iba a fallecer, yo lo que hago siempre en una sesión es que enraizo a las personas, ¿no? Pues para que estén fuertes, para que la energía vital pues, fluya mejor a través de ellos, para eliminar miedos, en fin, hay personas que lo necesitan porque están muy en las nubes, etcétera, ¿no? Y me sorprendió porque en lugar de enraizar, pues la visualización que a mí me vino es que esa persona, su energía raíz, estaba recogiendo cable. Entonces era como que, no, pero yo te estoy enraizando. Y entonces hubo un momento que entendí y digo, espera, es que se está desconectando de la materia, de la energía material. Entonces es normal que esté recogiendo esa energía porque ya no la va a necesitar, ¿no? Entonces, bueno, cuando se da la muerte de una forma pautada, que es algo que, bueno, controlado, entre comillas, ¿no? Que sabemos que va a suceder, lo que suele pasar es que se preparan portales, que eso también lo he visto, en las estancias donde están las personas. Lo que es arriba es abajo y el plano astral muchas veces lo que hace es que utiliza las estructuras materiales que tenemos aquí para anclar sus portales, sus formas, etc. Entonces es muy normal que en las ventanas, en las puertas, pues estos seres de luz que pueden venir a acompañar en un momento dado o a recibir, anclen ese portal en esa ventana física para que la persona cuando tenga que irse salga. O sea, esto lo he visualizado así, ¿vale? Se pueden tener momentos previos de conexión con el más allá. Hay personas que cuando están en ese tránsito empiezan a dar testimonio de visitas de seres queridos que ya han fallecido, que les vienen a ver, que les vienen a buscar, que los están acompañando en ese momento. En momentos de lucidez se puede hacer referencia a estos días de luz o a estos seres queridos, ¿no? Que vienen a acompañar el tránsito. Se suele visualizar la vida como un todo y creer que pasa ante ti en un segundo. Esto creemos que es así porque en nuestra dimensión entendemos que hay espacio-tiempo, ¿no? La vida, y cómo transcurre la vida, tiene un tiempo lineal y entonces lo que ha pasado en el pasado lo situamos pues en el pasado, lo que pasa en el presente lo situamos en el presente y lo que pasa en el futuro pues pasará en el futuro. Pero para el ser, para el espíritu, para el alma, no existe esa dimensión del tiempo. Y ellos, bueno, nosotros, ¿no? Cuando podemos, si a alguna persona le ha pasado que ha tenido algún desdoblamiento astral, no lo sé, luego si queréis comentamos, allí el factor tiempo no sucede igual. Entonces, ese alma, ese espíritu, esa conciencia, al estar en esa frecuencia de cuarta dimensión, ahí que no hay tiempo, todo está sucediendo a la vez, ¿vale? O sea, nuestra vida, cada momento de nuestra vida que nosotros desglosamos, ¿no? Si fuera como un rollo de papel de látex, ¿no? La línea del tiempo y lo soltáramos, el principio del rollo sería el año cero, desde que nacemos, y el final del rollo sería el último día de nuestra vida. Pues lo que pasa desde el plano astral, imaginaos que cada corte del papel higiénico es un evento de vuestra vida. Pues lo que se hace en el plano astral es que lo enrolla todo, lo coge en una bola y todo está junto, todo está pasando a la vez. Esto el alma lo entiende así, conecta así con ello, pero nuestra mente, cuando estamos recibiendo esa información, ¿qué hace? La pasa muy deprisa y nosotros decimos, he visto toda mi vida en un segundo. No, has conectado ya con el plano en el que lo estás viviendo todo a la vez. Sé que es un concepto complicado, si hay alguien que tiene algún, oye, pues esto no lo entiendo, o algo, pues que luego que me preguntéis, si puedo, si soy capaz, se lo resuelvo. La muerte negocia y concede tiempo si necesitas despedirte adecuadamente.
A ver, a lo mejor no te va a conceder 3 años, ¿vale? Pero a veces también se da la situación de que hay personas que están a punto de fallecer, pero que se quedan con la cosa de tiene que venir mi hijo, que es que vive lejos, no ha llegado, ¿no? Entonces, hay momentos en los que la muerte negocia, ¿no? Bueno, pues en lugar de irte ya, venga, vamos a esperar un ratito más, ¿no? Que no pasa nada, porque el universo sabe cómo está todo configurado y sabe que ese hijo o ese familiar va a llegar y que esa persona no se vaya sin darle ese adiós pues, a su ser querido. Y cositas que pasan pues cuando ya nos hemos fallecido. Nuestra energía no se desliga inmediatamente del cuerpo físico, necesita un proceso de separación. ¿Esto qué significa? A lo mejor todos hemos visto Ghost, ¿no? Que enseguida hace ¡fu! ¿Vale? Sí, de alguna forma tu cuerpo, como hemos dicho, es ese traje del que te desprendes, pero ¿qué pasa? Que todavía te sientes tan identificado con tu cuerpo que no te atreves a dejarlo aún, ¿no? O sea, bueno, no es que no te atrevas, es que sientes como que todavía hay algo ahí, o sea, hay cosas que te unen el sentir, te unen las emociones, te unen los pensamientos, tu personalidad, la forma de pensar, hay cierta curiosidad de qué va a pasar contigo, ¿no? ¿Quién va a abrir a tu velatorio? Todas estas cosas pasan, pero necesita un proceso de separación también. Y en este periodo es muchas veces cuando aprovechan, pues a lo mejor, para despedirse, si no han podido hacerlo, o asegurarse de que dejan todo bien. A veces no tienen por qué manifestarse, o sentir nosotros que se manifiestan de alguna manera, pero a ellos pues les da cierta tranquilidad el ver cómo queda todo el panorama antes de irse y se les concede. Al trascender lo hacemos con nuestra personalidad, nuestras emociones, etc. Incluso nos llevamos algunas cosas con las que nos sentimos identificados. Bueno, aquí lo que os decía antes, todas las experiencias de vida, la cultura en la que hemos nacido, el país, la religión en la que nos han educado, qué amigos hemos tenido, qué experiencias hemos vivido, tal, todo eso al final conforma tu personalidad, ¿vale? Si a lo mejor nosotros mismos hubiéramos decidido nacer en la India, pues a lo mejor tendríamos una personalidad diferente. Por supuesto, todos tenemos una esencia única, eso está ahí y no lo cambia nadie. Eso viene de serie, con el espíritu, con el alma. Pero luego hay como una serie de máscaras, pegatinas, ¿no? que nos van poniendo según vamos creciendo, que de alguna forma conforman nuestro carácter, personalidad, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que de la misma forma que nos sentimos identificados con esto, también nos podemos sentir identificados con ciertos objetos, ¿no? Con ciertas cosas a las que tenemos cariño o con las que nos sentimos identificados. Entonces, aquí yo tengo una historia personal, bueno, Paquitita te la conté, ¿vale? ¿La puedo contar? Y tanto, vale. Bueno, un poco que abarca pues estas dos cositas, ¿no? Con esto de que el cuerpo no se desliga inmediatamente, cuando mi abuela falleció, pues al cabo de unos días o unas semanas, de alguna forma yo me vi que entraba como en un hospital de luz, ¿no? O sea, yo estaba durmiendo y a veces me pasa que me desdoblo. No lo hago queriendo, no lo programo, pero bueno, a veces me pasa espontáneamente. Y resulta que cuando me desdoblo en mi habitación, o sea, no me desdoblo en ningún lugar maravilloso ni nada, simplemente pues la energía, tu cuerpo astral se sale del cuerpo y tal. Y yo vi que había mucha luz en el pasillo, dije, ostras, qué luz hay aquí, o sea, bueno, en fin, digo, salgo a ver qué pasa y de repente entro como en un pasillo súper luminoso, súper blanco, y según voy avanzando y la luz ya no me ciega tanto, veo que estoy como en una especie de sala de hospital, ¿no? Pero todo muy blanquito. Me llamó la atención que en las salitas de espera, había diferentes mueblecitos que además cada uno tenía una decoración de un tiempo, ¿no? Y yo decía, ¿quién ha decorado esto, no? Porque yo sentía, digo, yo creo que estoy en algún lugar de luz, o sea, sé que no estoy en la tierra, ¿vale? Pero me extrañó, digo, qué mal gusto tienen estos seres de luz del más allá o estos médicos del cielo, ¿no? En fin, al final, todas estas cosas son constructos, ¿vale? Porque aunque tú te desdobles, aunque tú percibas, nosotros tenemos una idea de lo que es el mundo. Y nuestro cerebro, nuestra mente, necesita, para dar forma a lo que está pasando, necesita pues construir un escenario, ¿no? Entonces, toda esa información que te está llegando a esos niveles, tu mente la registra de alguna forma y te va a construir el escenario en el que tú puedas entender lo que está pasando, ¿vale? Bueno, pues yo me muevo por allí y de repente paso por una habitación que está la puerta abierta y veo la colcha que era de mi abuela. Además era esta colcha que tenía como unas ondas, que era como de pelito, ¿no? Y yo me acuerdo que de pequeña me gustaba hacer así porque cuando pasabas cambiaba de color. ¿Sabes? A veces lo que es así de pelo cambiaba de color. Y me sorprendió. Entonces, claro, yo cuando vi esa colcha dije, pues tengo que entrar. Y veo pues a mi abuela que estaba acostadita, tapada con su colcha, o sea,
se sienten tan no es apego, se siente tan identificado a lo mejor con ese objeto que hasta en ese lugar su energía la ha configurado, la ha conformado de alguna forma. Pues yo cuando la veo digo, ostras, abuela, ¿qué haces aquí? Entonces yo cuando la veo que no tenía boca, o sea, era como si todo esto se lo hubiera fusionado. Y eso me extrañó verla así, pero ya intentaba hablarme. Entonces cuando ya intentó hablarme, se le fue abriendo la boquita y empezó a escupir algodones. Y cuando escupió los algodones, pues me respondió y me dijo, porque ella hablaba un poco así, me dijo, pues tu madre ha venido a buscarme, pero no me deja irme con ella, como quejándose un poco. ¿No? Era un poquito prefita, un poquito. Entonces, ahí yo le dije, digo, bueno, abuela, tranquila, que bueno, aquí te tienes que quedar porque sentí que tenía que sanar un poquito pues, todo el proceso que había llevado ella, ¿no? Y claro, pues, yo esto bueno, se lo conté a ella, luego digo, oye, mira qué tal, y entonces me dijo, yo esto no lo sabía. Dices que a las personas cuando fallecen les rellenan la boquita, ¿vale? Para que, bueno, no se les deforme la carita y tal, y se les vea tal. Entonces, claro, yo esto no lo sé, porque como no tenemos cultura de estas cosas, ¿no? Pues no lo sabía. Entonces, fijaos que su cuerpo todavía no se había desligado, su energía no se había desligado totalmente de su cuerpo, y lo que le hubieran hecho en ese proceso, pues ella se lo había llevado, ¿no? Por lo menos las sensaciones. Entonces, bueno, en fin, y en esto pues aquí un poquito lo ligaría con el tema de la concha, ¿no? Que es qué cositas nos llevamos con las que nos sentimos identificados. Y luego pues hay personas que tienen un apego muy fuerte a lo material o a lo familiar, o que sienten que se van dejando temas muy pendientes. Entonces estas personas que a veces decimos, ay, es que creemos que el abuelo se ha quedado, o tal, o el tío, flaquito, etcétera, pues a veces, hasta que no resuelven estas situaciones, es como si ese proceso de transición del espíritu se quedara un poquito en stand-by, ¿vale? Al final nada se queda atrapado para siempre, ¿vale? Todo evoluciona, pero cada alma tiene su proceso y cada alma necesita su tiempo. Hay quien hace ese tránsito de una forma más natural, más suave, más rápida, y hay quien le cuesta un poquito más. A ver si lo he puesto bien. Sí. ¿A dónde vamos cuando nos vamos? ¿Vale? Pues aquí un poquito está qué destino de vacaciones eternas preferís, ¿no? Está pues, ese sitio luminoso, ¿no? que mola mucho, ¿no? Se ve que ni frío ni calor, ahí se ve que está todo muy bien, y aquí en cambio pues esto ya da otro aire, ¿no? Bueno, pues culturalmente nos han explicado que hay un cielo y un infierno. Aparte de las religiones, hay muchas creencias que dicen, no, es que hay un cielo y hay un infierno, ¿vale? Pero realmente, o sea, más que un lugar físico o astral que tenga ahí un sitio donde ir, desde la metafísica se perciben más como estados o niveles de conciencia y de frecuencia. Esta diferenciación no se da solo en el plano astral, ¿vale? Aquí en la tercera dimensión hay cielo y hay infierno. Hay sitios bonitos, cuando uno está en amor, cuando uno está con sus seres queridos, cuando uno está disfrutando. Hay sitios más seguros para vivir que otros, en los que uno se puede desarrollar mejor. Y luego pues fijaros en todo lo que está pasando en el mundo ahora mismo, ¿no? O sea, una persona, un niño que esté en mitad de un conflicto bélico, con todo lo que esté cayendo sobre su cabeza, pues en qué situación está esa criatura, ¿no? ¿Qué frecuencia, qué vibración se está generando en un punto, en un lugar donde hay paz, donde la gente vive bien, con sus necesidades cubiertas, no tiene ciertas preocupaciones, que no en otros en los que, bueno, en cualquier momento puede pasar algo y morir tú, o que le pase algo a alguien, vivir en miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el cielo y el infierno no hace falta irse muy lejos para experimentarlo. O sea, esto es una cosa que tenemos un poquito que... Ay, no, es que esto solo existe cuando cabe. Es que el que tenga esa creencia, ¿vale? Yo la respeto, pero es que aquí también se da. Entonces, bueno, hacia donde trascendamos nosotros, cuando nos vayamos, va a depender mucho de en qué frecuencia viviremos. No significa que tengamos que ser malas personas, o asesinos en serie, no. Pero a veces vivimos vidas muy duras, de mucho sufrimiento, que lo que nos hace es vivir en una frecuencia muy densa. Entonces, si no somos capaces de trascender eso en vida, pues lo vamos a hacer después, porque el espíritu tiene que evolucionar, tiene que sanar. Entonces, al final, ¿dónde vas a ir? Pues imaginaros que el universo, el campo astral, tiene preparado para todos nosotros pues, un edificio, ¿vale? Que es el que representa el a dónde vamos a ir, a sanar, a trascender el espíritu y a evolucionar. Pues habrá personas que a lo mejor tienen una energía muy densificada, también porque hayan sido malas personas, que esto también, o sea, que ya estén en plan nivel demonio, ¿vale? Entre comillas, y
Y habrá personas que sean buenas personas, pero que han vivido con mucho sufrimiento. Bueno, pues esa densidad, no quiero compararnos con otros, ¿vale? Sobre todo, el malo maloso irá al sótano del edificio, ¿vale? Pero a lo mejor la persona que ha vivido mucho sufrimiento y su energía está muy densificada, pues a lo mejor se va a nivel cero del edificio. Y a lo mejor una persona, que no quiere decir que no haya vivido cosas graves en su vida, pero que ha podido trascender ese dolor o ha podido gestionarlo de forma que, bueno, ha adquirido cierta conciencia, ha despertado y tiene otro sentido, otra interpretación, ¿no? de su papel en la vida, ¿vale? Pues a lo mejor pues va, como ya ha hecho un trabajo previo, pues se va a niveles o a pisos un poquito más iluminados. Entonces esto un poquito pues, nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir en coherencia y en las leyes del amor o trabajar para ello. Y la sanación del alma tras morir. Bueno, al trascender puede ser que el cuerpo energético necesite de cierta sanación, y es aquí donde intervienen los médicos del cielo, ¿vale? Entre comillas. Esta sanación, pues porque a veces es necesaria, por un sufrimiento previo que ha habido en vida, y muchas veces porque en vida hemos vivido enfermedades, ¿no? Pues que ha hecho que todo lo que os explicaba antes, de todas esas adherencias que las experiencias de vida dejan en nuestro campo energético, cuando trascendemos, pues necesitamos de cierta sanación. Entonces, antes he contado esa experiencia de mi abuela, pues ella estaba en un hospital de luz, donde de alguna forma iban a ayudarla a armonizar su energía, su espíritu, a desprenderse de la personalidad, del apego o el cómo se relacionaba ella con la enfermedad, para ayudar luego a su espíritu a evolucionar, ¿no? Es como ir quitándose capas por el camino. Estos guías espirituales nos ayudan a soltar y liberar esas cargas de densidad energéticas y nos ayudan a entender y trascender apegos, miedos, ego, personalidad, etcétera, hasta que, lo que os decía, nos vamos desprendiendo y florece nuestra verdadera esencia espiritual, que no tiene nada que ver, bueno, un poquito sí, con quienes somos aquí en la Tierra, ¿vale? Pensad que tenemos, para mí, tenemos muchas vidas y en cada vida pues adquiriremos una personalidad. Sanadores energéticos en la Tierra. Hay muchas técnicas ahora mismo de sanación energética que se utilizan en terapias alternativas, una de ellas es el Reiki, pero hay muchísimas herramientas, ¿vale? Y que todas estas herramientas se han ido canalizando de un tiempo a esta parte. ¿Por qué? Porque de alguna forma, bueno, yo creo que aquí todo el mundo es consciente, y si estáis aquí es por algo, sois conscientes de que hay un movimiento muy de esto de despertar, ¿no? La gente es como que está despertando, está conectando con cositas bueno, mucho más profundas, ¿no? El sentido de la vida, que hay más allá, me quiero trabajar espiritualmente, siento que la Matrix esta pues no cuadra para nada con lo que yo soy, con lo que debería ser la esencia humana o la vida humana, ¿no? Pues hay personas que ya están canalizando muchas formas que de alguna forma yo pienso que nos envían pues estos guías, ¿no? Estos planos superiores. ¿Para qué? Pues simplemente para adelantar trabajo. Porque si aquí en la Tierra, de alguna forma, ya empezamos a trabajar todo eso que os he explicado antes, pues seguramente cuando llegue nuestro momento, pues seremos capaces de irnos más en paz. A lo mejor los conflictos que pueda haber familiares, etcétera, pues ya los ves desde otra perspectiva, se resuelven, porque ya no tienen importancia ninguna. Y entonces, pues si tú ya has hecho pasos aquí en vida, ¿vale? Porque para el espíritu no hay diferencia de cuando estamos aquí o cuando estamos allá, todo trabajo que adelantes aquí, ¿qué va a hacer? Que cuando llegues allí, pues ya lo tienes hecho, ¿no? Que a lo mejor pues, tu espíritu puede crecer y evolucionar de una forma más rápida o más serena. Bueno, seguimos creciendo en el más allá. El espíritu nunca deja de evolucionar. Cuando nos hemos disociado de todo lo que nos vinculaba al rol que hemos experimentado en esta vida, nos empezamos a reencontrar con nuestra familia álmica. Se disfruta de otra forma de vida mucho más elevada. La familia álmica no tiene por qué ver con la familia terrenal, ¿no? Con la familia, con el linaje. La familia álmica representa pues, a todas esas personas que han intervenido en tu proceso de experiencia vital y que han estado ahí para acompañarte y proporcionarte esas lecciones o aprendizajes que necesitaba tu espíritu para llenar ese cupo y cubrir las asignaturas pendientes que tuviera, ¿vale? Entonces, cuando tú te encuentras con esa familia álmica, de alguna forma la reconoces, ¿no? Y ya no es que eres mi hermano, eres mi primo, no, sois iguales, es tu espejo, es reconocer un espíritu, su espíritu reconocerlo en ti y el tuyo en él. O sea, hay una sensación de unión,
de que todos somos uno, de amor, que es que no se puede describir. Cómo se vive en ese más allá, bueno, pues no os penséis que la gente se compra la lira, que crece en las alas y está todo el día en la nube, ¿vale? O sea, esto es, ¿vale? Por favor. Pero como siempre digo, lo que es arriba es abajo, y es verdad que en los planos de existencia pues hay vida astral, ¿vale? Y en esa vida astral pues hay bueno, almas, seres que están ahí aprendiendo, pero que también están trabajando. O sea, no es un trabajo como aquí que va con nómina, pero sí que aceptan hacer ciertas misiones mientras su espíritu está creciendo y está evolucionando. A lo mejor cuando ya te has desprendido, ya has trabajado lo suficiente, ya estás un poquito más como alma, como diciendo, bueno, pues ya me he olvidado de que era Pepita Pérez, ¿no? O sea, lo sé, no me he olvidado, sé que fui Pepita Pérez, gracias por ser Pepita y por lo que me has aportado, pero ahora yo ya me siento en plenitud, me siento una conciencia libre, plena, que no está apegada a nada, que no, bueno, en fin, es un concepto un poquito difícil de explicar, pero desde esa situación pues tú puedes decir, pues a mí me gustaría ayudar a personas que están abajo y ser un guía espiritual, por ejemplo, ¿no? Hay muchas, por ejemplo, estaba Einstein, Tesla, hay muchos científicos que además vienen del mundo científico que a veces reconocían en ciertas entrevistas haber sido guiados o haber canalizado sus ideas de alguna manera porque alguien se las había transmitido, ¿no? A través de un sueño, a través de tal. Entonces, desde allá arriba, que está todo inventado ya y que no hay espacio ni tiempo, pues imaginaros cómo se puede colaborar, ¿no? Para traer aquí, en vida, cositas que nos puedan ayudar a todos los niveles. Y bueno, pues según tu aprendizaje acumulado, pues vas ascendiendo en esa jerarquía espiritual, a nivel de guía, maestro, etcétera, hasta que se decide volver a reencarnar, si es que lo decides o no, ¿vale? Esto es libre. Ahora hay como mucha cola para encarnar en la Tierra, porque aquí como se están viviendo tantísimas cosas, es como que se matan por venir aquí. Luego cuando vienen aquí, dicen, madre mía de mi vida, ¿qué firmamos ahí arriba? ¿No? Porque desde allá arriba todo se ve, al final todo sirve para un objetivo, que es el de la evolución del espíritu. Desde la cuarta, quinta dimensión, bueno, la cuarta sí que hay bien y mal, pero tú te vas a la quinta, a la sexta, y el bien y el mal hace, es que se disuelven, se fusionan, no existen, ¿no? Entonces, es como que al final las cosas malas que pasan aquí sirven también para un objetivo, ¿vale? Entonces, lo que nosotros vemos aquí como malo, pues desde allá arriba no se ve tan así, es simplemente pues, algo que tiene que pasar para que luego venga esto bueno, porque sin esto, tal, al final todos son medios para un fin. Bueno, nuestros seres queridos, ¿cómo se comunican con nosotros? Bueno, ellos siempre van a estar velando por nosotros, lo sintamos o no, ellos están ahí. Y cuando necesitamos de su guía y protección, se pueden hacer sentir de muchas maneras, ¿vale? Yo creo que los que estamos aquí, pues a lo mejor habéis tenido algún sueño, alguna señal, ¿no? Que para vosotros sea significativa. A veces estás pensando en una persona en un paseíto y de repente te vienen mariposas, o te vienen plumas, o te vienen tal. O sea, hay señales que a veces son muy sutiles, pero que están ahí. Y que van a estar insistiendo y os las van a estar mandando hasta que caigáis y digáis, ay, a ver si va a ser que yo estaba pensando en mi amiga tal y resulta que no había caído yo, que a lo mejor todo esto que me estaba pasando por delante es porque me está diciendo estoy aquí, ¿no? Date cuenta, ¿no? Cuando ya caes y te das cuenta es como que esas señales desaparecen hasta que no te quieren decir otra cosa. A veces incluso intervienen los campos electromagnéticos pudiendo manifestar encendido de luces, llamadas de teléfono o sintonizar una canción en la radio que para vosotros fuera algo significativo, ¿vale? Ellos son energía, entonces pues no se van a presentar, o sea, para un ser espiritual materializarse aquí para que tú veas quién es requiere muchísima energía, ¿vale? Por eso cuando hay los paranormales se dice que cuando hay manifestaciones las habitaciones se quedan heladas, ¿no? Y es porque la presencia absorbe toda la energía y entonces es como que la temperatura desciende. Pues ¿para qué? Vamos a hacer eso, ¿no? Pueden hacer otras cositas más bonitas. Pues ellos se valen un poquito pues, de estas cositas que están ahí y que a nosotros nos pueden hacer entender que están ahí intentando comunicarse con nosotros. Y luego, muy importante, los niños de la familia, que son esas antenas vírgenes, abiertas, ¿vale? Que no tienen todavía, no hay nada que haya condicionado, que muchas veces, es que he visto al abuelo, o he visto a no sé quién, y ay, pero si no lo he conocido, y luego lo ve en una foto, por ejemplo, ¿no? Pero pensamos, ay, es que este niño, ¿dónde lo habrá sentido? O tal, ¿no? Entonces es importante escuchar a los niños, ¿no? Porque a veces a través de ellos, pues también nos vienen, bueno, el mensaje de que están ahí.
Y bueno, antes de nacer, ¿qué ocurre, no? Porque estamos hablando de cuando morimos, pero antes de nacer, ¿qué ocurre? ¿Por qué? Porque al final todo está ligado, es un ciclo, ¿no? De vida, muerte, pululamos por el cielo, hacemos nuestras cosas, decidimos si tenemos que cumplir más misiones, volvemos a encarnar y así empezamos el ciclo sin fin, como el relleno, ¿vale? Bueno, pues cuando el alma decide encarnar, el cosmos empieza a reconfigurarse en una ecuación muy compleja en la que tiene en cuenta diferentes aspectos que van a dar forma al proyecto sentido de tu vida, ¿vale? Como pueden ser, ¿qué aprendizajes tu espíritu aún no ha experimentado? Incluye los buenos y los malos, ¿eh? El ser bueno, el ser malo, el ser hombre, el ser mujer, el ser villano, el ser buenísima persona, etcétera, etcétera. ¿Qué karma pendiente y a través de qué experiencias lo vas a trascender? ¿Vale? Porque depende de lo que hayas hecho en la vida anterior, pues se te quedan cositas que tienes que equilibrar, ¿vale? No es, ay, pues ahora el castigo es, no, es que hay que equilibrar, ¿vale? ¿Qué género, qué morfología o qué tipo de cuerpo va a ser el apropiado? ¿Vale? Porque para esa experiencia que el espíritu, cuando va a la universidad del alma y le dicen, bueno, tienes que bajar a la tierra, ¿qué asignaturas pendientes te quedan? Esta y la otra y tal. Ah, pues mira, tengo este karma pendiente, pues oye, con esta asignatura lo puedo cumplir, ¿vale? Oye, ¿y a través de qué tipo de cuerpo, de qué género, pues puedo cumplirlo mejor? Pues, ay, pues a mí me teme en un cuerpo en el que me falte un brazo porque tengo que cubrir el karma de cuando yo le cortaba las manos a los ladrones en el mercado, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué planeta, país, cultura, religión o estatus social? Eso también va a influir en ti, en tu personalidad, a través de donde te pongan, pues va a contribuir a cumplir ese tipo de misiones. ¿Qué padres y qué linaje familiar te va a proporcionar la genética necesaria y el contexto necesario para ese plan del alma, ¿no? Que antes elegimos un poco, bueno, elegimos, ¿vale? A los padres, porque si además tenemos que venir con un cuerpo específico y en una cultura específica, pues tendremos que mirar desde arriba y decir, esa va a ser mi madre, ¿no? Esa es la que tiene lo necesario, esa va a ser mi padre. Venga, universo, reconfigura todo, como dice la del Google Maps, ¿no? Recalculando ruta, ¿no? Entonces vamos a empezar a mover los hilos para que estos padres se puedan encontrar, para que luego puedan hacer este niño, etcétera, etcétera. Y eso vete a todo el árbol, ¿vale? Reconfigura todo para ese momento. Las familias de alma, a veces, cuando deciden encarnar, se esperan a que todos los miembros ya estén arriba. Porque antes, para poder establecer un plan de alma, si tú vas a necesitar de madres, padres, abuelos, todo eso de alguna forma se tiene que pactar antes de venir. Entonces, bueno, ¿dónde se pacta eso? Pues tampoco allá arriba. Pero como allá arriba el tiempo no existe, pues esto de un momento, ¿vale? Se pacta, bueno, lo que os decía, con mucha antelación, por la relación de las parejas, las amistades, etc. ¿Y qué pasa? O sea, todo esto al final conforma una especie de programa álmico, el alma, ¿no? Esto que dicen, ¿en qué momento el alma se conecta al bebé? Pues hay un vídeo muy chulo que hicieron en una universidad que filmaron el momento en el que el espermatozoide entraba en el óvulo. Entonces, lo filmaron, no sé con qué tipo de cámara, pues algo que permitiera, bueno, ver cómo se vio, pero se generaba una frecuencia de luz, o sea, era entrar el espermatozoide y de repente hacía ¡boom! Se encendía una luz grandísima. Y ellos le daban una explicación científica, bueno, científica, diciendo, bueno, campos electromagnéticos que se juntan, que tal y pascual, pero yo cuando lo vi dije, la chispa de la vida, o sea, USB del alma descargando, ¿vale? Pues lo que ocurre es, en el momento que se da la concepción, el alma no ingresa rápidamente. Yo cuando hago reikis a las embarazadas, me encanta, porque dicen, ay, al niño le pasa algo. Digo, no, el niño para mí es un regalo. Al niño mejor todavía, porque a veces hasta te dicen cosas, ¿sabes? A ver, se comunican contigo, sientes su sentir, ¿no? Y entonces ahí muchas veces, pues, sientes que el alma todavía, hasta el momento de nacer, no acaba de completarse esa descarga, porque el alma al final es información. Todo este plan es información. Y los bebés, cuando son muy pequeñitos, los embriones, tal, van asimilando poco a poco, van integrando esa información que aparte tiene que ayudar a configurar todo su campo genético, su morfología, etcétera, etcétera. Y además, también me he encontrado en alguna sesión en el que hay chicas que han venido porque han perdido un bebé, ¿vale? Y muchas veces la información que llega es que ya los niños que están naciendo vienen con unas almas muy evolucionadas ya de serie. O sea, son niños o almas que han trascendido mucho karma, o sea, ya están en un nivel muy alto. Entonces, ¿qué pasa?
que llegan al cuerpo de la mamá, que tiene su propio campo de frecuencia, ¿vale? Una mamá pues, terrenal pues, puede tener sus problemas, su densidad, sus historias, tal que eso emana una vibración. Claro, cuando el alma se está descargando y hay poquita descarga, el bebé está ahí. Pero llega un momento en el que el bebé dice, yo vengo con esta frecuencia de 5D, vamos a decir, pero vengo en una que mi madre está pues a menos no sé qué. Entonces como que no encuentra el nido, no encuentra el clima adecuado energético para desarrollarse. Y a veces, pues que un aborto puede estar también dentro de un plan de alma, tanto para el bebé como para la madre, ¿vale? Pero muchas veces es como que, bueno, nos vamos y cuando mamá esté mejor, pues ya volveremos. Una incidencia. Una incidencia. ¿Incidencia? Una incidencia, o sea, es un desajuste. Una cosa como... Bueno, a ver, la naturaleza es sabia, ¿no? También, y hay bebés que no vienen bien, pero que todo eso está ya implícito también en ese plan de alma, ¿no? En fin, hay bebés que han venido a experimentar, pues eso, y que no van a poder acabar de nacer también, ¿no? Y se van con mucho agradecimiento hacia la madre por haber pactado con ellos el haberles dejado vivir esa experiencia a costa del sufrimiento de ella muchas veces, ¿no? Bueno, ¿y quiénes somos en el más allá? Al salir de la Matrix conectamos con ese plan divino del alma, entendemos su sentido desde una perspectiva completa y elevada, así como el papel que jugamos dentro del plan de la creación, ¿vale? O sea, desde aquí hay muchas cosas que... ¿Esto por qué pasa? ¿Por qué nos ha pasado? Aquí a lo mejor no podemos entender el plan global, pero llega un momento, cuando estamos ahí arriba, que es como si de repente el puzzle adquiriera otra dimensión y todas las conexiones y dijeras, ah, vale, esto era por esto, ya, ah, vale, ahora lo entiendo, ¿vale? La dualidad no existe, lo que os decía antes, ni el bien ni el mal, el fin justifica los medios y el bien y el mal se asocian con un objetivo. A veces en la historia han pasado cosas muy feas, por ejemplo, los nazis, ¿no? Por poner un ejemplo, que utilizaron pues, a los prisioneros para experimentos médicos, ¿no? Muy grave, porque lo hacían sin consentimiento de ellos, lógicamente, con un sufrimiento muy grande, y no debería haber sido así. Pero, gracias a eso, hoy se avanzó mucho en el trasplante de órganos. Entonces, esto es como muy difícil de reconocer, ¿no? Hay otro caso que en los campos de algodón, los ginecólogos que empezaban a experimentar cogían a las esclavas y practicaban, pues con las esclavas, pues cirugías obstétricas y tal, sin anestesia y sin nada. Esto pues no debió ser así, pero de algo horrible, al final surgió algo positivo, que es que se avanzó en la medicina, a costa del sufrimiento, que no debería haber sido así tampoco, ¿vale? Pero ya os digo, es que a veces el bien y el mal, a según qué niveles, es que no existe. Sentimos al resto de almas como hermanas, como familia, como iguales, ¿vale? Y vemos que los vínculos que nos unieron en vida, al final eran solo papeles. Esto que estamos viviendo es una obra de teatro. Y cuando desencarnamos, pues a tu madre pues ya no la ves solo como que tienes que, ah, mira, ha sido mi madre. Pero la conexión que adquieres con ella es muchísimo más profunda, es de un reconocimiento interior muy profundo y muy elevado. Y la frecuencia del amor prevalece sobre todas las cosas, y ahí entendemos pues, que estamos todos conectados, porque además es que sientes la conexión que todos tenemos que ver, todos, aunque no conozcas a la persona que está en la otra punta del planeta. Hay un lazo energético, porque al final todos somos unidad, que hace que sintamos conexión con el centro, con el corazón, con el amor de esa otra alma, o sea, otras muchísimas almas que no solamente están aquí en la Tierra, ¿eh? Que para mí hay vida mucho más allá. ¿Y cómo nos preparamos? Bueno, cuando hay pues, un ser que se va a despedir o que nosotros nos tenemos que despedir. Bueno, pues no es fácil, ¿vale? Pero con todo lo que os he explicado, pues para mí la conclusión que sacaría si fuera vosotros, pues es que la muerte no existe, ¿vale? Es simplemente, pues me desprendo del vehículo que ya no me sirve. ¿Y qué podemos hacer por quienes están a punto de trascender? Pues bueno, si hay rencillas familiares, si hay tonterías de estas, ¿no? Que son del ego al final, de los apegos, pues perdonar, escuchar, respetar sus últimos deseos, intentar cumplirlos dentro de lo que es posible, claro. Aceptar y otorgar el permiso para trascender, porque muchas veces ellos nos ven tan apenados que, como lo que decíamos antes, ¿no? La muerte negocia, ¿no? Que es como que les cuesta, a lo mejor hay una parte de ellos que ya lo está deseando. Había un documental muy chulo que hablaba de niños con cáncer. Entonces, hubo un momento en el que había un niño que él estaba ya, no podía, o sea, ya los médicos ya lo habían desahuciado, Angelito,
bueno, ya veían que no podían hacer nada más por él, más que cuidados paliativos. Y claro, y se ve que hablando con un médico, el niño le dijo, es que yo no me quiero morir. Y digo, bueno, claro, no, es que no me quiero morir porque mi madre se pondría triste y no me deja morir. Y claro, es mi madre, es la que me manda, ¿no? Entonces, hasta en ese momento, la conciencia de un niño, o sea, es tan fiel a lo que digan sus padres, hay tanto amor hacia los padres porque son tan bonitos y tan puros, que él no se iba porque su madre no le había dado permiso, ¿no? Entonces, pues cuando su madre le dio el permiso, pues ese niño trascendió. Y bueno, y por nosotros mismos, pues lo que os decía un poco antes, pues trabajar en vida por nuestro crecimiento personal, espiritual, intentar trabajar en desapego también, que estamos como muy así con lo material, vivir en coherencia y desde el amor, meditar, esto ayuda mucho a conectarte con tu yo superior. Cuando te conectas con tu yo superior y hay esa comunicación, todo lo que os he contado hoy aquí es que ya baja por ciencia difusa, ¿vale? O sea, llega un momento en el que tú conectas con tus propias conclusiones, con esa información que es para ti y con esa verdad que es para ti. Esta es mi verdad, acorde a mis experiencias, pero luego está la vuestra, ¿vale? A mí no me tenéis por qué creer ni nada, o sea, al final quedaros con lo que os dice vuestro corazón. Y bueno, pues al final es hasta luego, ¿no? Yo un poco comparo, a veces se tiene una frase que decía, cuando lloramos por un ser querido, a veces no lloramos por el ser querido porque sabemos que está descansando, lloramos porque no lo vamos a volver a ver y no lo vamos a volver a abrazar, ¿no? Entonces, imaginad, pues a lo mejor hace 2 siglos que no había teléfono y no había nada más que las cartas, y a lo mejor llegaban cada 6 meses, ¿vale? Si una persona se iba a Australia, pues ya me dirás cuánta gente no emigraba y al final nunca volvía, ¿no? Y podíais cartearos, ¿no? Había una comunicación. Pues a veces puedes pensar, bueno, pues mi ser fallecido se ha ido a un lugar al que yo no puedo ir, él no puede volver, pero sé que está allí y que en algún momento pues me encontraré con él. Y la comunicación, pues bueno, no hace falta sentir lo que te susurra al oído, no hace falta que se aparezca, pero se puede hablar con 3 personas que se han ido. Le podéis decir lo que no les dijisteis en vida y los escuchan. Podéis escribiros una carta, por ejemplo, ¿no? Se pueden arreglar las cosas que quedaron pendientes y ellos están ahí para recibir todo eso. Y bueno, pues aquí, yo aquí dejo un poquito mis redes sociales, pues si alguien mismo quiere chafardear y tal. Y aquí os he puesto pues unas pelis que para mí ilustran muy bien todo esto que os he explicado. Hay algunas que no son súper mega producciones de Hollywood, ¿vale? Bueno, esta sí, esta está muy bien hecha, ¿vale? Pero bueno, tiene una connotación espiritual de todo esto que se habla a nivel de conciencia, de despertar, que yo para mí ilustran muy bien esto que os he explicado. Y bueno, pues, ahora ya que hemos hecho esto, voy a ver qué hora es. Vale, vamos bien. Pues yo, mi propuesta era hacer una pequeña meditación, que ya digo que no es obligatorio hacerla, quien no quiera, pues que esté tranquilito, calladito mientras los demás la hacen. La que, bueno, pues vamos a expandir ese amor. Si alguien, pues hay alguna persona fallecida, algún ser querido, en el que piense últimamente o que a quien eche de menos, pues de alguna forma lo podéis tener en vuestro corazón y a ver qué pasa. ¿Sí? Bueno, esto va a quedarse aquí, ¿eh? O sea, lo digo porque luego al final si queréis podéis ir a vosotros. Ya los que os conozco os lo puedo pasar por WhatsApp. Algunas están en Netflix. Sí, la primera está en YouTube. Sí, esa está en YouTube. Es que también pasa una cosa. También pasa una cosa, que hay películas que tienen mucho que ver con el despertar, que hay plataformas que no las ponen. O si las ponen de refilón. O cuando se dan cuenta de que no las quitan. Es que hay cosas que no interesan, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta de Nuestro Hogar está en YouTube. O si ponéis en internet ver película Nuestro Hogar en castellano, pues os van a salir plataformas en las que la podéis ver, ¿vale? La de la cabaña sí que está, creo que yo la he visto en Netflix o en alguna de estas, que es muy bonita. Bueno, al final, pues, un poco te enseña, pues, cómo a través de una desgracia, ¿no?, que ocurre en la familia de este hombre, pues, conecta a nivel espiritual, pues, los porqués, ¿no? Entiende esa desgracia desde un aspecto más elevado. La del cielo real, pues, también es muy chula, es un testimonio que está basado en un hecho real, de un nene que se pone enfermo y parece que está a punto de morir, y cuando baja, pues, pasan cosas. Es una peli americana, que sabemos que los americanos todo lo miran desde el prisma católico, cristiano, etc. O sea que, bueno, quitando lo que vosotros no queráis, quedaros con el mensaje importante.
Y Las 9 revelaciones es una película que a nivel de dimensiones también hace ahí como una exposición muy bonita, ¿no? Y explica muy bien pues esto de los estados de frecuencia, ¿no? Como incluso hay un momento en la película en la que son perseguidos por un ejército y tal, que vibran bajo, que vibran denso, ¿vale? En cambio, pues las personas que han ido como una especie de retiro y tal, como han empezado a trabajar, se vibran tan altos que hay un momento en el que cuando están a punto de atraparlos, no se esconden, simplemente se quedan y como vibran tan alto, los soldados que están alrededor no los ven, porque al haber cambiado la frecuencia es como si hubieran trascendido las dimensiones y no los ven, no lo pueden ver, igual que no pueden ver un fantasma. Eso está en el libro también. ¿Esta? Sí, es un libro. Sí, es verdad, hay un libro también de eso. Y esta, pues bueno, tiene un mensaje espiritual, pero es un poquito más friki. Es una peli que a mí me hace mucha gracia, tiene ya bastantes años, pero un poco, bueno, pues refleja, es una comedia, ¿no? Que pone en evidencia pues la sociedad que tenemos, ¿no? A través de una persona que pensamos que primero es una persona de la Tierra, pero luego resulta que no. Que viene aquí y se queda flipando de todas las tonterías que tenemos, ¿no? Y bueno, en fin, pues ahí os las dejo, pues ahí que cambiar. Y nada, pues si queréis vamos a por la meditación. Venga, pues nos sentamos cómodos, cerramos los ojos y hacemos una primera respiración profunda. Y expulsamos el aire por la nariz o la boca despacio. Vamos a seguir respirando. Conectamos con nuestra respiración. Inhalamos lento y profundo. Llenamos pulmones, abdomen y soltamos muy despacito. Vaciamos el aire como si quisiéramos dosificarlo. Y continuamos respirando. Vamos ralentizando la respiración. Vamos sintiendo, nos vamos fijando en nuestro cuerpo, en cómo la respiración entra en nosotros como una ola suave, dulce, que nos nutre, que nos conecta con la vida y que nos llena de luz. Imaginad toda la luz que se ha dispuesto hoy en esta sala para vosotros. Como si todo el aire, el oxígeno, se hubiera fusionado o transformado en partículas luminosas de pura luz dorada, blanca, amorosa, que entra en vuestro cuerpo cuando respiráis, que armoniza todo vuestro ser, vuestras células, vuestra energía, los pensamientos, las emociones. Todo se va calmando, todo se va ordenando, todo se va purificando con cada respiración, con cada oleada de luz en vuestro interior. Vuestra energía purificada se va expandiendo, se va blindando y cada uno a través de la luz de su corazón, del amor divino que sois todos conectados al amor de la fuente, creáis una burbuja energética que os rodea por completo y os protege, blinda vuestra energía para que nada que no sea de la luz pueda pasar jamás. Esa burbuja sigue creciendo, tanto que sois capaces de proteger entre todos esta sala, este espacio, creando una burbuja aún mayor, una burbuja que se conecta directamente con ese más allá, con ese plano de amor infinito, donde están vuestros seres queridos. Pensad en esas personas que fueron importantes para vosotros y pensad en esos momentos que os llenaron de felicidad con ellos. Cada uno de esos recuerdos es la contraseña
para abrir el portal de vuestro corazón a su comunicación. Seguid respirando lento y profundo y exhaláis. Seguís ahí inmersos en esos recuerdos preciosos que os llenaban de felicidad. Y si no los tenéis o no los recordáis, construidlos en vuestro imaginario. Cread la relación que os hubiera gustado. Cread vuestros propios momentos mágicos. Y gracias a la frecuencia de esa felicidad, de ese amor, hay un momento en el que sentís compañía, presencia de luz, presencia que os es familiar, que os abraza, que os guía, que os acompaña, que incluso os transmite un mensaje, un sentir. Permítete unos momentos en silencio para disfrutar de esa compañía, de esa energía o esa presencia, sin juicio, sin expectativas. Esta presencia puede aparecer ante ti, en tu mente, en tu imaginario, de cualquier forma. Algo que sea familiar para ti, que te vincule a esa o a esas personas, algo significativo entre los dos, para decirte que está contigo. Y fluye en esa frecuencia, fluye en esa compañía y refúgiate del abrazo, del amor de tus seres queridos. Sentís ese mensaje, que ese momento ya se ha dado, es la hora de regresar para él o ella o ellos y para ti. Gracias a la meditación y a la respiración, toda tu energía se ha elevado y ha llegado a un nivel de encuentro en el que tus seres de luz, tus seres queridos, han podido bajar y encontrarse contigo. ¿Qué les dirías que no les dijiste? ¿Qué te dirían que no te dijeron? Os despedís desde el amor, desde el abrazo, desde el hasta siempre. Y cada uno regresa a su lugar. Poco a poco, bajáis poco a poco, respirando lento y profundo. Os ayudáis a la respiración para reconectar con vuestro cuerpo, para sentir cómo el pecho se eleva, desciende. Vais centrando la atención en vosotros, en vuestro tacto del cuerpo en la silla, las plantas de los pies en el suelo. Poco a poco, cada uno a su ritmo, va despertando, empieza a moverse suavemente, a activar el cuerpo. Voy a
situación también. Bueno, pues ahora ha llegado el momento, ahora ya sí, paramos aquí, de si hay alguien que quiere comentar, compartir algo, pues, bueno, y quiere hacerlo, o alguna pregunta, o durante la meditación, si ha pasado alguna cosita que queráis comentar. A mí me hace ilusión, porque así son confirmaciones de que no estoy loca. ¿No? ¿Nadie se atreve? Bueno, yo soy psicóloga, ahora estoy jubilada, pero he estado trabajando 25 años como psicóloga con pacientes con cáncer en un hospital de oncología. Y la verdad es que he llegado a la misma conclusión que tú, gracias a... Yo no he tenido ninguna experiencia, pero ha sido gracias a lo que me han transmitido muchos pacientes que estaban a punto de morir, que me han hablado, pues eso, ¿no? De todo lo que has hablado, o sea, de un niño pequeño que su padre había muerto y el niño tenía 2 años y le decía a la madre que estaba jugando con su padre, ¿no? Y la madre estaba, era una bióloga de aquellas que no creía en nada y pensaba llevar al niño al psiquiatra, pero pensaba que el niño pues no... Y no, el niño decía que estaba jugando con su padre porque la preocupación del padre antes de morir, que así me lo verbalizó, era que este niño no le iba a recordar porque tenía 2 o 3 años cuando él murió. Y estaba en ese momento como bueno, acompañándole, ¿no? Y llegó un momento pues que ya dejó de verlo. No sé, igual tardó 6 meses o algo así, ¿no? Pero... Eso en el proceso de su enfermedad. No, cuando el padre había muerto. Ah, vale, que había fallecido. El padre había muerto y vino la madre a verme para explicarme cómo había ido y me dijo que se había asustado porque el niño decía que veía al padre, ¿no? Bueno, es que claro, en ese caso, bueno, primero decirte que te has dicho, yo no tengo ninguna experiencia, perdona, pero tu experiencia, o sea, a veces las experiencias no tienen por qué ser todas paranormales, o espirituales o tal, ¿no? Tú piensas en la interacción con estas personas, la experiencia que a ti te ha aportado, ¿no? Sí. Y el aprendizaje que al final tú misma has sacado tus conclusiones. Entonces, cada uno experimentamos desde nuestras herramientas y desde lo que somos y hemos venido a hacer. Entonces, hónrate a ti misma en el sentido de decir, fíjate la labor. Estoy encantada. Yo cuando decía que trabajaba con pacientes con cáncer, todo el mundo me miraba con una cara como diciendo, uy, qué duro, ¿no? Y yo pensaba, si para mí ha sido un regalo. Es que al final te llevarás, que por supuesto habrá situaciones, ¿no? Pero yo pienso un poco como tú, ¿no? Que al final son oportunidades de conectar con un amor tan grande que al final, si lo que te llevas es lo bonito y lo trascendente de esa experiencia, pues ole tú, ¿no? Porque, en fin, y sí, bueno, los niños pues tienen esto, que ellos a nivel del tercer ojo, dijéramos que hasta que los niños no tienen 7, 8 años o así, esto no se acaba de bloquear por completo. De hecho, todos venimos con el tercer ojo abierto, ¿no? Es verdad que venimos con el velo del olvido, no nos acordamos de las vidas pasadas, ni de cuando firmamos el contrato, ¿no? Porque si lo recordáramos diríamos, ay, madre mía, me voy corriendo. Pero los niños vienen con la antena abierta, ¿no? Entonces, eso es cuando se va cerrando. Pues cuando empiezan en el cole, pues cuando eso no existe, esto no se puede, esto tal, la creatividad, cuando hay veces en una clase que el niño quiere dibujar un caballo, pero no, me toca dibujar flores, ¿no? Y entonces el niño, pues ya ahí le estás limitando, ¿no? La creatividad, pues todo eso va haciendo que la regla lineal se bloquee. Pero hasta que eso no pasa, ellos están muy abiertos y son los primeros, igual que las mascotas, ¿no? Muchas veces. O sea, no hay juicio, no hay un no se puede, no hay un imposible, entonces para ellos es lo natural, ¿no? Déjame que que os cuente otra cosa. Que yo tenía un jefe de servicio de oncología, también con una cabeza como muy cuadrada, muy científico, y yo le había hablado de la ley Kubler-Ross, ¿no? Que pensaba que cuando morimos vienen aquellos seres que son queridos para nosotros para ayudarnos en el tránsito. Y él me decía, bueno, sí, Concha, tú crees eso, pero como diciendo, bueno, vale. Y hubo un momento que murió su madre y fui a darle el pésame, fui a Sancho de Ávila, y cuando me iba, me dice, espera un momento, Concha, y sale conmigo al pasillo y me dice, es que quería comentarte una cosa, porque cuando mi madre sabía que se moría, ¿no? Pues el día antes o así, él le preguntó si tenía miedo. Y la madre le dijo que no,
porque había venido su hermano, o sea, el hermano de él que había muerto hace unos años, que le había venido a ayudarle en ese momento. Entonces, yo se lo agradecí porque siendo una persona tan cerebral, tan científico, de repente me dice, quiero compartirlo contigo porque me habías hablado de esto y mi madre me ha dicho lo mismo, ¿no? Y, bueno, al final cuando uno se lo acaba creyendo, el universo, como digo yo, va buscando las formas, ¿no? Entonces, bueno, la paz con la que se iría también de saber, ¿no? Que bueno, no es qué pasa, ¿no? Se apagan las luces y ya está, sino que bueno, pues los que ya han trascendido de alguna forma te pueden guiar ese camino. Entonces eso pues te da tranquilidad. A ver, el miedo a la muerte, a mí yo puedo tener miedo a morir entre horribles sufrimientos, ¿no? Enterrada viva, cosas así, todo esto da miedo a todo el mundo. Pero en el momento de cuando yo tenga que pasar, pues yo ese momento, pues es como que es volver a casa, ¿no? Y aparte cuando uno tiene cierto trabajo espiritual o que has conectado con ciertas cosas, es como que hasta que echas de menos, ¿no? Que a ver, yo no me quiero morir, pero digo, tengo muchas cosas que hacer todavía, ¿no? Y tengo hijos y quiero tener nietos y quiero de todo, ¿no? Pero piensas, jo, es que allí se está tan bien, ¿no? Y a veces pues las preocupaciones y las cosas que suceden aquí, pues un poquito, yo ya empiezo a no encontrar sentido en muchas cosas. Te puedo hacer una pregunta, Sonia. Hemos hablado de la gente cuando tiene un proceso de muerte como una enfermedad, ¿no? Pero mi pregunta es cuando es una muerte traumática, sí, inesperada, ha habido un momento que me lo he saltado sin carcajada. O un suicidio, por ejemplo, sí, esas almas... ha habido un momento que... Cuando se despiden, ¿cómo se...? Cuando hay una muerte traumática, ¿Qué pasa? cuando hay una muerte traumática, un accidente, algo que viene así de golpe, el alma es sabia y milésimas de segundo antes de que tú te encuentres con ese impacto, ¿vale? Ya sea porque te suicidas, te disparan, tienes un accidente de coche y tal, el alma hace ¡fium! Se va. Antes de que ocurra. Antes de que ocurra. O sea, milésima, es como si diciendo, bueno, yo sé que voy a morir, no me hace falta experimentar el desastre en el cuerpo físico, ¿no? Es lo que yo tengo entendido. El tema del suicidio, a ver, yo para mí, claro, cuando tú encarnas en una vida, yo no quiero estar cerrada al tema, ¿no? Pero cuando vienes a cumplir ciertas misiones y aprendizajes, son cosas que te tienes que poner a superar. Entonces, cuando tú cancelas y abortas esa misión, pues al final repites curso, ¿no? Entonces, claro, aquí pueden haber dos cosas, que vengas a experimentar el suicidio, que también puede ser, entonces dices, vale, o que no vengas a experimentarlo, pero las situaciones te sobrepasen y optes por esto. Entonces no te preocupes, cuando subas, bueno, pues nada, al final vas a probar las asignaturas, pues vas a tener que bajar y te encontrarás, a lo mejor no todo igual, pero se van a dar situaciones que te ayuden a superar eso que tienes pendiente, ¿no? Entonces para mí es así, pero Bueno, me da más tranquilidad. yo es lo que creo. Y que en la forma de morir también hay un objetivo del alma, ¿vale? Cuando morimos por un tiro, pues es que puede haber karma ahí. También tenemos que experimentar una muerte violenta, igual que experimentaremos las plácidas, experimentaremos las violentas. Igual que vamos a experimentar vidas de buena gente, pues a lo mejor también hemos sido violadores y asesinos en nuestra vida, ¿no? Entonces, maltratadores. Entonces, en fin. En las muertes repentinas también es importante para mí, al menos, que el alma, como sale del cuerpo, que ni se da cuenta porque no ha pasado ninguna enfermedad ni todo esto. Por ejemplo, yo ahora mi cuñado se ha muerto de muerte súbita. Pues este hombre no se habrá dado cuenta de que se ha muerto, ¿no? Entonces yo en mis meditaciones lo que hago es hablar con él y decirles que se ha muerto. Y en cuanto se dan cuenta que están muertos, es cuando luego viene la aceptación para poder pasar a la luz, porque si no, divagan por aquí y están como perdidos, es un poco como el sexto sentido, ¿no? Sí. Entonces es muy importante pues, que se quedan darse aquí, cuenta bueno, atrapadas, se quedan aquí un poco perdidas. Si tú sientes que eso es así, es porque a lo mejor tú tienes alguna sensación. Es que yo, el tema de la muerte es algo que yo creo que lo llevo en mis genes, porque siempre me ha llamado mucho la atención, siempre he leído sobre la muerte, no me da miedo, pero además es que en mi familia he guiado a la muerte a varios. Es que eso quiero decirlo, puede ser que sea... Es que me sale natural, porque la muerte de mi madre me bajó, de que tu madre
el trabajo que tú tienes que hacer con tu madre ha terminado. Entonces entendí que mi madre se iba a morir. A partir de aquí, pues bueno, es como si me guiaran, porque mi madre no quería oír hablar de todo esto, y un día es como si se hubiera abierto un portal entre ella y yo, y ella estaba abierta que yo le hablara sobre la muerte, lo que encontrará después de la muerte, y entonces yo sentí que ahí puse una semillita en ella para que ella, cuando llegara el momento, fuera capaz de irse. Además, mi hija, que tenía tanto miedo de que su abuela muriera, fui capaz de involucrarla, a mi hija, en la propia muerte de su abuela, que era lo peor que ella que podía vivir, y le hizo los paliativos de la última noche. Estuvo con ella, luego tuvo un duelo de coña, bueno... Es que todo esto, este trabajo previo que haces desde una parte consciente, ¿no?, y amorosa, Sí. esto ayuda mucho con el duelo, Sí. porque luego a ti te da una sensación de que has hecho lo que has podido, Sí. ¿no? Y que aparte también, cuando una persona va a fallecer, aunque conscientemente no lo sepa, tú a lo mejor es más intuitiva, Sí. y te ha venido esa información, ¿no?, de que, bueno, el plan de tu madre aquí ha terminado, Sí. ¿vale? Pero hay personas que no están tan conectadas y no lo saben, pero llega un momento que el alma, igual que cuando eres un niño y Lo sabes sabe. que en algún momento va a venir la adolescencia, Sí, porque sí, estás lo sabe, lo médico, sabe. porque tal, ¿vale? Pues hay un sentir que, aunque sea a nivel Sí. inconsciente, tú sabes que eso está ahí, ¿vale? En los animales es mucho más tal, porque muchos animales incluso hasta dejan de comer, se van solos, Sí. ¿no? Tal, pues las personas también tenemos ese Yo, sentido. por ejemplo, con mi padre tuve una paz increíble después de su muerte, porque yo no he sentido nunca en la vida. Y además es que las personas que se mueren de mi familia me esperan. Se mueren delante mío. Es como Porque si me esperaran. Con esto que me estás diciendo, a mí lo que me viene es que en la energía, en el clan familiar, ¿vale?, que conformáis como las entidades de cada familia, o sea, todas las personas que conformamos una familia o un árbol son una entidad, ¿vale? El árbol genealógico en sí es un ser también compuesto por todos nosotros. Tiene que haber, dentro de ese clan, tiene que haber roles y papeles para todos. Entonces, a lo mejor a ti, tú has cogido el testigo de yo voy a ser ese pilar, esa luz en mi Sí. familia, Lo siento, porque por lo que lo sea, estoy Sí, con lo siento, lo siento. siento que sé gestionar Mm. esto y que puedo dar esta guía y esa tranquilidad a mis seres queridos, ¿no? Entonces esto es muy bonito. Es que a veces lo que es la muerte, sobre todo cuando puedes asistir a la persona y estar ahí, Sí. lo suyo sería vivirlo como si fuera un parto, ¿vale? Cuando va a nacer un bebé en la familia, ¿cómo estamos todos? ¿No? Ay, a ver, por supuesto te va a dar pena que se vaya la persona, ¿no?, porque no vas a ver más, pero es un volver a casa. Sí, es una sí. forma de nacer, de liberarse de ciertas Yo cosas. mi propia muerte la veo lo más consciente posible. Un traspaso consciente, lleno de luz y con la alegría de que me voy a casa. Porque esto es un infierno. Pues ya, con esta conciencia que ya tienes, pues seguramente será así. Y sí, bueno, esto no es que sea un infierno, pero hay cosas